¿Y qué lo que? Al igual que el video de 3/4 masculino, lo que va a determinar la forma de 3/4 de este tipo de cuerpos es la curvatura. El círculo, como ya lo hemos dicho, significa la anchura de la parte de arriba. Lo mismo con el círculo que yo hago un poquito más abajo. Pero la curvatura es la que va a determinar cómo tú vas a ubicar tanto el brazo, los pechos, la curva o la cintura y el otro brazo. Y con esto me refiero a que la diferencia entre un cuerpo recto y uno de 3/4 es esta curvatura. En cuanto a la zona del pecho, a mí siempre me gusta recalcar que en este tipo de vista hay partes que están un poquito más resaltadas que otras. Por eso es que tú ves que este pecho está un poquito más grande tal vez que este otro. Pero ten en cuenta también que este, por su forma o por la vista en la cual la estamos viendo, resalta un poquito más hacia la derecha. O sea, su forma o su silueta se logra ver un poquito más que este otro. Y con eso me refiero a que te percates a estos detalles con respecto al pecho. Sin olvidar, claro está, que yo siempre he dicho que el pecho parece más una bolsa de agua que dos bolas de cristal. Esto lo digo porque puede ser un poquito difícil de ubicar si estamos dibujando dos pelotas en vez de bolsas de agua o pechos, por así decirlo. Por eso te recomiendo que cuando estés dibujando los pechos trates de resaltar uno más que el otro, sin olvidar el que está del otro lado, que también he visto mucho ese error. O sea, es muy raro que pase, pero he visto algunos dibujantes que simplemente tapan el otro pecho, tapan uno de los dos pechos, con ropa, con cualquier otra cosa, simplemente por no dibujarla. Y eso es cuestión simplemente de analizar este órgano y ver cómo ubicarlo, y ya está. También otra cosa que he visto que ocultan es este brazo. Claro, ten en cuenta que este pecho está tapando este brazo, pero no por eso debemos de hacer creer que este brazo no existe, o sea, taparlo o simplemente no dibujarlo. Lo que yo te recomiendo es que resaltes la parte del hombro y un poquito la del bíceps y el antebrazo, ya que también hay una parte que las piernas tapan. Por eso te recomiendo que tomes en cuenta tanto las partes que están un poquito más adelante del brazo como el brazo en sí, y resaltes el hombro y el bíceps para que te quede un resultado muy similar al que yo te estoy mostrando, y también tal vez a los ejemplos que te voy a estar mostrando justo ahora en pantalla o que ya debería de estar apareciendo. Y para cerrar esta parte de los pechos que se me había olvidado, un error que he visto mucho es que dibujan los pechos muy pegados, simplemente para darle efecto de que hay uno más grande que otros. Y si te percatas, yo no los dibujo pegados, yo simplemente los ubico de acuerdo a la anatomía. O también, por así decirlo, nota como yo en los ejemplos coloco un pecho de este lado de la línea y otro de este lado de la línea. O sea, la curvatura que nosotros hicimos al comienzo es lo que va a delimitar la distancia entre cada pecho, que tampoco es que sea muy grande, pero hay que remarcarla y no simplemente dibujarlos pegados como si tuviesen pega o ega. No, hay que apegarnos un poquito más a la anatomía del cuerpo y entender cómo funciona. Pero lo básico para tú entender este tipo de vista es la curva del comienzo. Si tú entiendes esta curva, tú vas a saber qué partes debes resaltar y qué partes no debes resaltar, o qué partes tienes que esconder. Por ejemplo, si ponemos una curva, o si te percatas en este ejemplo, las partes de este lado resaltan mucho más que las de este, pues esa es la función de la curva. Cabe aclarar también que las partes que te recomiendo resaltar son los pechos, este hombro en particular
y esta pierna, porque si te percatas en los ejemplos que estoy mostrando, esta pierna está un poquito más superpuesta. Lo mismo pasa con el brazo y los pechos, son las partes que más resaltan y que van a dar este efecto de 3/4. También un consejo que yo siempre lo doy es mantener el boceto lo más simple posible, ya que de esta forma no tendremos que estar batallando tanto a la hora de dibujar este tipo de cuerpos. Y si por alguna razón tú te complicas la vida intentando encontrar una forma más simple, te recomiendo que busques referencias, no solamente del cuerpo o de la anatomía, sino de otros artistas, para que entiendas cómo ellos han solucionado este problema y han encontrado una forma de hacer que este tipo de vistas, que sé que puede ser muy difícil, te resulte lo más fácil y sencillo posible. Apóyate de referencias si ves que algo se te complica, pero aún así tienes que entender que la finalidad es entender cómo funciona. Si te percatas, yo hago muchos garabatos y prácticamente casi no se entiende, generalmente con el cuerpo femenino, porque tiene partes que hay que resaltar y a mí me gusta dejar todo claro en el boceto antes de empezar a delinear. Pero eso yo lo hago porque yo entiendo cómo funciona, sé qué partes tengo que dibujar, sé qué partes no tengo que dibujar y así por el estilo, porque la finalidad es entender cómo funciona algo para luego replicarlo de la manera que tú quieras.